Dentro del chisme de la grafología, Mr. Doctor evidenció cómo se utilizan peritos grafólogos en juicios de la Ciudad de México. Sí, aquí tuvimos la lista de los peritos grafólogos de la Ciudad de México, que son más que los peritos genetistas. El perito genetista es uno. Dice, donde se determina la culpabilidad e inocencia de las personas usando solo su firma. Sí, y es gravísimo, pero ojalá, es muy difícil decir ojalá en estos casos, pero sí, ojalá y fuera solo eso. Mira, el problema es que la pseudomedicina en México está cada vez más incrustada en el gobierno. Antes los gobiernos fingían, ¿no? Sí, los presidentes iban con la curandera, iban con Pachita, o con la Paca, ¿no? Las brujas y toda esta onda. Siempre han sido gente de ese nivel, nunca han sido gente de un nivel intelectual que tú digas, bueno, están informados de cómo funciona el universo a su alrededor. Esto nunca ha pasado. Pero pues, tenían que fingir ante la Organización Mundial de la Salud, ante la OEA, ante la ONU, para poder seguir robando. Y entonces la salud en México se mantenía dentro de los parámetros de la medicina basada en evidencias, la medicina científica, la medicina que funciona o la medicina de verdad. Tú dile como quieras. Bien. El otro día salió esto, que a mí me dejó verdaderamente preocupado. Esto es del temario de biología de primer grado de la llamada Nueva Escuela Mexicana, que lleva un señor que dice que si eres rico eres malo y si eres pobre eres bueno. Pues todos los asesinos en serie pobres, pues en realidad son buenos, ¿no? Y uno de los temas que estudia los alumnos en primero de biología, en primero de secundaria en biología, es el programa de estudio para la educación secundaria, programa sintético de la fase 6, saberes y pensamiento científico. Pues son dos cosas distintas. Los saberes son creencias, pero suena más bonito cuando les dicen saberes, y el pensamiento científico es lo que sabemos. Y dice que como objetivo es la diversidad de saberes e intercambio de conocimientos acerca de los seres vivos y las relaciones con el medio ambiente. Poco intercambio se puede hacer entre la superstición y el conocimiento, pero bueno. Nos dicen que este punto del temario que van a estudiar que están estudiando los alumnos mexicanos, reconoce la importancia de los conocimientos, prácticas e innovaciones de los pueblos originarios acerca de los seres vivos. ¿Sabes la cantidad de supersticiones que hay sobre los seres vivos? Intercambia vivencias y experiencias asociadas al aprovechamiento y la protección, como el uso de la herbolaria, que no sirve. La milpa, que ya hemos comentado aquí cómo se come el suelo nutritivo, o la conservación de los bosques, que si usted se da una vuelta por la Sierra Tarahumara, por ejemplo, podrá usted ver cómo siguen vendiendo la madera sagrada, la madera valiosísima de los bosques tarahumaras a cambio de mucho dinero, ¿no? No recuerdo haber visto indígenas tarahumaras con su clásico traje blanco y el cabello largo con el flequillo, que es como se cortan el pelo desde tiempo inmemorial, y un Rolex Rey Midas, lo que viene siendo un peluco de oro impresionante. Pero se le está enseñando a los niños que la herbolaria equivale a la botánica, que los curanderismos, que son la expresión de la desesperación ante la enfermedad en cada comunidad, y cada comunidad trata de encontrar a su alrededor plantas que sirvan. Algunas lo consiguen de vez en cuando, cada miles y miles de casos, pero la mayoría de las veces no, pues que no pueden ir a otro lado, pues son las plantas que tienen a su alrededor, que eso es equivalente a la medicina. Vale, y entonces, dices tú, pues esto es grave. También salió esto que Marifer Centeno, la grafóloga esta enloquecida, negociante, charlatana, embustera, estafadora y timadora en México, que es la que tiene el problema con Mr. Doctor, con el señor doctor, con Octavio, ayer reproducía esto: medirán confianza dentro de la Guardia Nacional con grafología.
Claro, lo hizo porque le viene muy bien para su negocio, pero lo que no sabía ella es que esta es una nota de 2021. Y esa nota de 2021 estaba, no sé si lo llevó a cabo la Guardia Nacional Mexicana, pero buscaba capacitar a 25 miembros de su personal como grafólogos para detectar a las personas de riesgo. Esta misma nota de La Vanguardia decía que la grafología es una técnica que ha sido cuestionada por la falta de rigor de sus resultados porque no sigue un método científico, punto. Es un invento, es una patochada. Pero se promulgó un concurso para conseguir al proveedor de los cursos de grafología para el servicio Cómo evaluar personal con perfil delictivo, buscando que 25 funcionarios que laboran en el Centro de Evaluación y Control de Confianza de la Guardia Nacional actualicen sus conocimientos. La licitación AA 036H00998-EI39-2021 detalla que este curso deberá constar de 15 horas de clase, las cuales se impartirán de lunes a viernes durante 3 horas por día. O sea que una semana los hacen grafólogos. Bueno, obviamente Marifer no se da cuenta que evidentemente lo que está haciendo es una que lo que está promoviendo es una charlatanería ya vieja. No sé si la Guardia Nacional, y si alguien lo sabe me gustaría que me lo dijera, si la Guardia Nacional procedió a esto, porque de 2021 también recientemente salió esto, cuando Clara Brugada, que era en aquel momento alcaldesa de Iztapalapa, después de la pandemia, estuvo repartiendo esta basura de homeopatía marca Patli, que luego la estoy buscando y no aparece en ningún lado, para el fortalecimiento del sistema inmunológico, y anduvo repartiendo kits homeopáticos. La señora dice: señora, usted no tiene una idea de lo que está haciendo, la homeopatía no sirve para nada. Y un año después, como alcaldesa todavía, en una jornada de bienestar, le pidió a los vecinos servicios de salud como consulta de nutrición, acupuntura, homeopatía, odontología, fitoterapia, toma de glucosa y depresión, pruebas de VIH. Oiga, ¿no podía haber llevado un médico? Los enfermeros pueden hacer las pruebas, sí, toma de glucosa y depresión y pruebas de VIH, pero llevar médicos, sobre todo los niños tienen parásitos y esto. Y no, ni la fitoterapia, ni la homeopatía, ni la odontología, ni la fitoterapia van a quitarles los parásitos a los niños. Pero esta señora, que no es por nada, pero es una señora que ahora es jefa de gobierno de una de las ciudades más grandes e importantes del mundo, la capital de la 15ª economía mundial, que es México, y ella gobierna ahí sobre 8 o 9 millones de personas e inaugura escaleras eléctricas. Inaugura la reparación de escaleras eléctricas que se jodieron hace un tiempo, y bueno, ahora ya las repararon finalmente, y entonces hace la inauguración. Ya ni le digo a usted que a las 3 horas esa escalera eléctrica ya no servía otra vez, ¿verdad? Bien, pues todo eso, diría usted, bueno, pues pasó en 2021, 2022, aquellos años en que López Obrador, que no tenía idea de nada, pues estaba diciendo sus tonterías. El problema es que todo esto desemboca aquí, ayer, con la presidenta de México. Médicos, médicas reconocidos, que ya sea los medicamentos alópatas de las farmacéuticas o también herbolaria tradicional, que también se ha demostrado que tiene ventajas para la salud. No es cierto, miente, falta la verdad, es un embuste, es un engaño, no se ha demostrado nada de eso, y desafío a la señora científica, licenciada en física y doctora en ambiente, que me muestre los estudios, y no a mí, a todos los ciudadanos mexicanos, les muestre los estudios de que la herbolaria así en general tiene ventajas para la salud. Y que se conozca la historia, por ejemplo, de Tu Yu, la premio Nobel de Medicina, que descubrió la artemisinina, que se utiliza en conjunto con otros medicamentos para combatir la malaria, pero que tuvo que pasar por más de 40,000 hierbas que no servían absolutamente para nada, para encontrar que la Artemisia annua tenía una sustancia que bajo ciertas condiciones sí servía. Pero las otras 39,999 no. Ventajas para la salud, estos mecanismos que la COFEPRIS es quien formalmente pues determina si pueden ser utilizadas o no. Pero de todas maneras hay que tener cuidado porque pues también la creatividad
no tiene por qué ser sancionada. O sea, si usted se inventa un medicamento, pues no hay que sancionarlo, ¿no? Usted dice que yo puedo curar a la gente dándole de bofetones, pues es creativo. En serio. Esto, en el contexto de un vecino poderosísimo, influyentísimo en México, que es Estados Unidos, no estoy descubriendo nada, cuyo director de servicios humanos y de salud va a ser un antivacunas enloquecido, absolutamente chiflado, como es Robert F. Kennedy Jr., sabe qué trae, y eso es lo malo. Esto no es un debate de, ay, ¿quién tendrá razón? Ay, no, es que a Mauricio no le gustan las hierbas. No, es que se muere gente. Antes la gente se moría más antes que hubiera medicina. Se moría más la gente. Los niños pequeños, sobre todo, se morían más. La mitad de los niños que nacían no llegaban a los 5 años. En México, en el siglo XVIII. En todo el mundo pasaba igual. La mortandad infantil era brutal. Por lo cual la media de vida era de 34 años. No que la gente se moría a los 34, pero es que mucha gente moría a los 1, 2, 3, 4 y 5 años. Y luego, bueno, si ya eras muy mayor, pues siempre tenías enfermedades hoy prevenibles que te hacían la vida imposible y te daban una calidad de vida negativa. Esto lo está viviendo México hoy, después de haber soportado la anticiencia de Elena Álvarez Bulla en el Conchacit, después de haber soportado un secretario de salud que no supo manejar la pandemia y un subsecretario de salud que tuvo la desvergüenza de decir que el presidente no se podía contagiar porque era altamente moral o algo así de imbécil. Y esto es peligroso para los 130 millones de pobres que viven bajo el gobierno de esta gente, a la que eligieron diciéndole que bueno, que eso iba a permitirles vivir mejor a todos.